hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, hacia nuestros bisnietos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su presencia, en su palabra, en lo que Él nos ha mandado a hacer, en lo que dice también que hagamos todo para el Señor. Vamos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 17. Dice: mas la mujer concibió y dio luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Eliseo era un profeta. A esta mujer se le profetiza este hijo. Y dice que al año exacto que el profeta le habló, le dio Dios hijo. Y aquí vemos, ¿verdad?, de cómo Dios a cada una, y hay muchas mujeres en la Biblia, muchas, de cómo Dios, dice, hay en una que dice que aún ya fuera, ya la mujer había salido de la costumbre de la mujer y Dios le concedió hijo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que cada mujer, cómo Dios les dio hijos, y así a nosotros también. A cada uno, como Dios nos dio hijos en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos. Pero aún en eso no dejan de ser herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, dice su palabra. En el Salmo 127, capítulo 3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si a usted el Señor todavía no le da hijos, siga esperando, así como esperaron estas mujeres. Dice que oraron. Esta mujer esperó un año y a lo mejor pensó que no iba a tener, pero se le había profetizado y Dios le concedió hijo. Y no es que Dios no se haya acordado de nosotros. Dice, como de Raquel, dice, y se acordó Dios de Raquel. No era que Dios no se había acordado ni que la tenía. Ella estaba en un propósito en el cual Dios estaba trabajando. Y al tiempo exacto del Señor le dio hijo. Y luego le da otro hijo. Por eso dice, ¿verdad?, que dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Así usted vea cómo Dios nos ha dado a nuestros hijos. Yo en lo particular, ¿verdad?, yo primero tuve 3 hijos. Mi primera hija la perdí, pero luego tuve 3 hijos. Pasaron casi 10 años y luego volví a tener hijos, que fueron las Cuatas y Albert. Pero Dios tenía planes. No era de que yo ya no podía haber tenido hijos, o que a lo mejor, a mí el doctor me dijo, usted ya no va a poder tener hijos, su matriz está doblada y ya está, no sirve para tener hijos. Y así me quedé. Pero no eran los planes de Dios, porque Dios todavía me envió 2 hijas y un hijo, ¿verdad? Me envió más herencia, como algunas de nosotros, ¿verdad?, que tenemos más herencia y más responsabilidad. Así es de que vamos a seguir. Dice, los hijos son una bendición, un regalo, una recompensa divina de Dios. No es una carga. Consideremos una herencia valiosa, un fruto preciado del vientre, el valor sagrado de la vida y la responsabilidad de los padres de crear a los hijos con sabiduría. Si a mí me hubieran dicho, cría a tus hijos con sabiduría, en el tiempo que yo no conocía a Cristo, pues no hubiera sabido. Pero aquí habla, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios, del temor a Dios. Ese es el mejor padre, que les inculquemos a nuestros hijos el temor a Jehová. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Como madres, enseñémosle a nuestros hijos que Dios nos ama.
A mí de pequeña nunca me dijeron que Dios me amaba. Nunca. Y pues gracias a Dios de Él estuvo conmigo, porque la palabra de Él se cumple. Dice la palabra de Dios que Él cuida de sus huérfanos y de su viuda. Yo no sabía, no entendía, pero cuando conocí la palabra, Dios me recordó. Dije, por eso me cuidabas, Señor, porque yo era huérfana y tú me cuidaste, tú me guardaste. Porque anduve en lugares peligrosos, pero yo puedo pensar e imaginarme que siempre estaba la mano de Dios en mi vida, aún yo sin conocerlo. Porque Él su palabra, Él la lleva a cabo. Su palabra es viva, es algo que no podemos invadir, es algo que no podemos, es su palabra. Y dice, enseñémosles a nuestros hijos, ahorita que están pequeños, que Dios los ama, que ellos se sientan amados de parte de Dios, que ellos sientan que Dios los está amando y que los está cuidando siempre. Esa es la responsabilidad que debemos de tener, de siempre estarles diciendo a nuestros hijos que Dios los ama. Y al tiempo de Dios ellos van a poder entender el amor de Dios en sus vidas. Y enseñémosle también que ellos son amados de parte de nosotros. Ellos necesitan a veces escucharnos, no con regalos, no con premiarlos. Ellos también necesitan que nosotros les digamos que los amamos. Bueno, ahora los voy a llevar a una escritura que de esta mujer la vamos a encontrar en Segunda de Reyes. Vaya ahí al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Aquí el Señor habló fuertemente a mi vida y le doy gracias por ello, porque cada día el Señor nos enseña cosas nuevas, cosas diferentes. Él no se cansa de enseñarnos, Él no se cansa de darnos entendimiento en su palabra. Solamente Él quiere que lo busquemos, que escudriñemos su palabra. Dice en Segunda de Reyes capítulo 4. Esta mujer, primero les voy a contar un poquito la historia porque no quiero ir todo a la Biblia. Esta mujer era una mujer que ella veía pasar al profeta Eliseo por su casa. Y un día ella le dice a su esposo, hagámosle un cuarto al varón de Dios. Ella reconocía que era un varón de Dios. Dice, hagámosle para cuando él pase por aquí, él pueda descansar. Porque antes la gente caminaba mucho, hermano. No es como ahora que tomamos un Uber, el taxi o tenemos carro. Antes, en aquel tiempo se caminaba mucho. Y esta mujer, ¿verdad?, hizo eso. Entonces, el esposo le dice que sí, que hagamos. Y ella hace un aposento con cama. Da específicamente una silla, una mesa. Y este profeta de agradecimiento le dice a su siervo, porque había un siervo que caminaba con él, y le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gizi, que era el siervo de Eliseo, respondió, he aquí que ella no tiene hijos y su esposo ya está grande. Le dice el siervo, bueno, llámala, y ya la llama, ¿verdad? Y dice en el 4:17, capítulo 4, versículo 17, dice, en el 16, perdón, dice, y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Dice, mas la mujer concibió en el 17 y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Aquí vemos, ¿verdad?, que se cumplió lo que la palabra del profeta le dijo. Pero luego en el tiempo pasa algo inesperado. El hijo de esta mujer muere. El hijo de esta mujer muere.
Y ella le dice a su esposo, dice la palabra de Dios que el niño andaba en el campo allá con los segadores, con su papá. Y le empieza a doler la cabeza y el papá lo manda con su mamá. La mamá lo tiene entre sus brazos, muere y va y lo acuesta en la cama del aposento del profeta. Va y lo acuesta. Y ella sale de ahí a buscar al profeta. Pero ella sabía que era un varón de Dios. Ella sabía que era su única esperanza, el ir corriendo a hablar con el profeta. Llega ahí, el profeta se la encuentra, manda al criado, el profeta dice, ve, ponle el báculo al niño para que se levante. Pero el niño no reacciona y regresa el criado del profeta. Pero lo más impresionante aquí que ella le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Ahí se quedó. El siervo fue y le puso el báculo al niño, pero ella no se movió. Ella ahí se quedó. Vive tu alma y vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y ahí se quedó. Pero cuando el varón, el profeta, escuchó lo que esta mujer le había dicho, dijo, no se va a ir. Porque igual él le había dicho a otro profeta que él lo cuidaba, que él era su siervo de Elías, perdón. Elías le decía, quédate aquí porque Jehová me ha mandado a Jericó. Y él le decía, respondía, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él al escuchar esas palabras de esa mujer dijo, pasar como yo. Yo nunca dejé a mi siervo, nunca dejé a mi amo, y así él fue y hizo lo que tenía que hacer. Y dice la palabra de Dios que él oró a Jehová primero, llegó a donde el cuerpo de aquel niño estaba muerto. Y dice, lloró a Jehová y luego se acostó sobre de él, puso su cara, sus brazos sobre de él. Pero el niño entró en calor, nada más. Otra vez, Eliseo camina y vuelve a hacer otra vez. Cuando él oró a Dios, yo creo que Dios específicamente le dijo qué hacer. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos da respuesta. Y a veces nos habla tan específicamente lo que debemos de hacer. Y este hombre camina porque ve que el niño no, y vuelve a hacer lo mismo, lo que el Señor le había dicho, porque él oró primero a Jehová. El niño destornuda 7 veces. El niño resucitó. El niño resucitó. Pero antes de eso, esa mujer estaba fuera del aposento, esperando esa intervención divina, que llegara su hijo. Y ella esperaba afuera, no sé, impaciente, a lo mejor preocupada, atormentada. Pero ella esperaba afuera, mientras que el profeta allá estaba llegando la intervención divina de parte de Dios. Y destornudó a aquel niño. Y dice que le dijo, háblale a su madre, mujer, aquí está tu hijo. La mujer lo toma de los pies y se inclina a tierra. Pero el Señor me recordaba a mí a través de esta palabra. Me recordaba que mis hijos estaban muertos y que les dio vida. Dice, porque ustedes hay una escritura que dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Y así el Señor me habló a través de esta escritura. Yo resucité a tus hijos y les di vida. Y le doy gracias a Dios por ello, porque pero hubo un tiempo, no era que Dios no iba a obrar, sino que esa mujer estuvo esperando. Y yo también estuve esperando.
por tiempo. No se desanime, madre. No se desanime, porque el día llega. Si usted le ha creído a Dios, el día va a llegar o ya llegó. Y los hijos también tienen su tiempo. Este niño entró en su cuerpo calientito, en temperatura, pero no pasó nada. Y luego destornudó 7 veces. La gracia de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que también así nuestros hijos, a veces podemos ver que no pasa nada, que no ha pasado nada, pero están en ese tiempo, hermanos, en esa temperatura donde el Señor está preparando para darles vida. Por eso dice, la fe de esta madre fue inquebrantable ante la muerte de su hijo, mostrando una fe firme, confiada en la intervención divina por medio del varón de Dios, Eliseo el profeta. Eliseo oró a Jehová. Y él se acostó sobre el niño. Entró en calor, pero no respondió. Eliseo se acuesta sobre él, el niño, y el niño destornuda 7 veces. Su madre se echa a sus pies y se inclina a tierra. El varón le dice, toma a tu hijo. Y salió del aposento del profeta. Salió de la presencia de Dios aquel niño y fue entregado a su madre. Así Dios nos entregará a nuestros hijos con vida, resucitados en Cristo Jesús. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y vida en abundancia. Por esta mujer que con toda la fe ella creyó en esa intervención divina. Mujer, que tu fe se active hoy y que creas que va a venir esa intervención divina de parte de Dios a tu casa, a mover. El Espíritu Santo hace revolución en nuestra casa. Créelo y cambia todas las cosas. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de vestir, cambia tu manera de caminar. Él es perfecto. Él nos enseña todas las cosas. Le damos gracias a Dios por ello y por esa herencia que Dios ha puesto en nuestras manos. Y que nosotros esa herencia la cuidemos con la responsabilidad que tenemos como padres. Y no dejen de decirles a sus hijos cuánto Dios los ama. Dice, madre, nosotros tuvimos hijos muertos, pero Dios los ha resucitado. Cuando tú le crees a Dios que si tus hijos han entrado en calor, Dios está obrando en sus vidas. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y hay otra escritura, hermanos. Vamos allá al libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Jeremías 32, versículo 37. Dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Madre, ¿tú crees que uno de tus hijos o uno de nuestros hijos sea difícil para Dios? En componer su vida, en bendecirlo, en usarlo, en llevarlo por caminos de justicia por amor a su nombre. Claro que no. Dice que Él es Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para Él? El Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
Y Dios no desampara la obra de sus manos. Pero a veces te deja en silencio, te deja ahí. Y no es que te haya dejado, Él está obrando. Y a veces creemos que ha desamparado la obra de sus manos, pero Él sigue trabajando. Él sigue obrando en tu vida y en mi vida. El Señor en el 2023 me dio una escritura que yo no la entendía y le decía, ¿qué es esto, Señor? En el libro de Zacarías, capítulo 9, dice, tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado, pero el Señor nomás me decía, yo he sacado a tus presos de la cisterna, en que no hay agua. Imagínese una cisterna, dice, yo he sacado a tus presos, yo he sacado a tus hijos de ese lugar seco, donde no hay vida. Y esta palabra también es para usted, hermano. Esta palabra también es para usted. Y como les decía, en cada mujer de la Biblia hay una historia atrás. Vamos ahora a Primera de Samuel. A Primera de Samuel, vamos ahí. Capítulo 1, versículo 6. Dice, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Por qué? Porque Jehová no le había concedido tener hijos. A esta Anita Dios no le había concedido tener hijos, pero no era porque Dios no quería concederle hijos. Dios tenía un tiempo donde el tiempo iba a ser cumplido y Dios le iba a dar hijos a Ana. Y luego dice en Primera de Samuel, igual capítulo 1, versículo 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí vemos a Ana, pero la oración de ella era ferviente a Jehová, allí en su templo, con un dolor intenso. Porque esta mujer era, su rival la hacía enojar. La hacía enojar. A nosotros el enemigo a veces también nos hace enojar. Y nos viene y nos susurra al oído. Mira tu hijo cómo es, tu hijo lo que hace. Mira, nunca cambió. Mira cómo está. Y así ella también tenía una enemiga, una rival, que la atormentaba. Pero ella, en vez de pelear, ella vino y derramó su alma delante de Dios. Y ella le pidió un hijo. Y así como ella lo pidió, el Señor se lo dio. Dice que con amargura de alma oró. Pero era su oración ferviente en el templo con un dolor intenso. ¿Cuántas madres no hemos orado con un dolor intenso por aquel hijo que no quiere alinearse al Señor? Que no quiere esa oración. A las madres que tienen sus hijos pequeños, sígalos instruyendo, sígales enseñando. Para que Dios desde pequeños los tome y los use para su reino. Y dice en Primera de Samuel, aquí vemos la recompensa de Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Y luego ella dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba. No importa, hermanos, cuántos años pasen, 6, 7, el Señor te tiene en sus planes.
El Señor no va a dejar su obra. Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Y luego dice en 1 de Samuel, en el 28, ahí enseguida, dice: pues yo lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Aquella mujer, aquel niño que amaba, se despegó de él y le dijo: Señor, aquí está. Todos los días que él viva es para ti. Cuando nosotros venimos y presentamos a nuestros hijos aquí en el altar, porque acaban de nacer, entrégueselos al Señor para que Él obre. Porque después dice, esta mujer no dejó a su hijo nada más ahí en el templo. Dice que ella subía cada año y le llevaba una bata al pequeño Samuel. Todavía ella lo seguía arropando, dándole esa cobertura que todavía nosotros como madres debemos de estar cubriendo a nuestros hijos con la oración, dándoles esa cobertura a nuestros hijos. Y dice que ella lo dedicó. Ella dedicó a Samuel y Dios lo usó grandemente. Pero también dice Jehová, y Ana adoró ahí a Jehová después de que le entregó al niño. Y Samuel vivía en el templo. Ahí en 1 de Samuel, pero este es el capítulo 2, versículo 19. Dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esta mujer no nomás dijo ahí, tú quédate. No, cada año ella subía, porque cada año subían a adorar a Dios, a llevarles los sacrificios acostumbrados. Pero esta mujer le llevaba esa cobertura a su hijo que seguía necesitando, como lo siguen necesitando nuestros hijos, nuestros nietos. También nosotros como abuelas, a nuestros nietos, seguir orando por ellos. La escritura también dice que corona es los nietos en los abuelos. Dios nos ha dado coronas. ¿Tiene a nietos? Es una corona, una honra que Dios nos ha dado los nietos. Los hijos son herencia. Y dice también la palabra de Dios que el sacerdote Elí los bendijo a Ana y a su esposo. Y Dios le dio 3 hijos varones y 2 hijas. Y Ana en su abundante lloro y derramar su alma a Dios, dice en Romanos 8:26 que el Espíritu intercede con gemidos indeseables porque no sabemos pedir. Cuando usted llora por aquello y no sabe ni detener aquel lloro, aquel lloro que está saliendo desde sus entrañas, desde su alma. Así lloró Ana. Ana pedía por un hijo, pero a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Y el Espíritu de Dios intercede por aquella petición. Dice ahí en Isaías, esta es promesa de Dios para cada una de nosotros, para cada madre que se levanta a interceder por sus hijos, que se pone en la brecha por sus hijos. En Isaías 54:13 dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de ellos. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Si tú le crees a Dios, Él lo va a hacer. Pero necesitamos creerle a Dios, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros hemos sido galardonados por buscar a Dios. Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado tantas cosas, hermano. Tantas cosas que a veces hasta pasamos por un lado y no vemos todo lo que Dios nos ha dado. Pero ha sido Dios tan bueno con cada familia, con cada madre, con cada padre, que le ha dado las fuerzas a aquel varón cada día a levantarse, a ir a buscar la provisión para su hogar. Él es el que los ha levantado. Él es el que les ha dado salud, el que los ha fortalecido. Igual a nosotros las madres. Él es el que nos da la ayuda cada día. Ahora vamos a otra gran mujer. Acuérdense, en esta era Ana. La otra era la mujer tsunamita. Vamos al libro de los Jueces. El Señor aquí me enseñó la responsabilidad tan grande que tenemos. Es grande la responsabilidad, madres. Tan grande. En el libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 4, dice que en aquel tiempo gobernaba a Israel una mujer. Y esta mujer se llamaba Débora. Era profeta, mujer de la Pidot. Ese era el nombre de su esposo. Dice, y acostumbraba sentarse en el 5 bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Imagínense, esta mujer gobernaba, profetizaba y llevaba a aquellos a juicio. Hermanos, nosotros también tenemos esa responsabilidad de gobernar a nuestros hijos, de profetizarles la palabra de Dios, lo que Dios dice. Porque esta mujer decía lo que Dios le decía. Ella oía a Dios y les decía. Nosotros hemos leído la palabra de Dios y si su hijo no sabe, no ha entendido, dígale lo que Dios le ha dicho a usted como madre de su palabra. Y son las mismas responsabilidades que tenemos, hermana, de Débora. Dice que llevaban, si alguno tenía algún problema, subía allá donde ella estaba en una palmera. Y iban y les decía su caso como un juez. Y ya ella les decía qué tenían que hacer. O qué era lo que tenían que pagar. O qué era el acontecimiento que iba a suceder. El pueblo de Israel fue oprimido cruelmente por 20 años. Estaba oprimido el pueblo de Dios. Y ella manda llamar a un hombre que se llama Barak, porque Dios ya le había dicho a ella. Y ella le dice a él, ¿no te ha dicho el Señor, dijo, que tomes hombres y que vayas, porque Él entregará al enemigo en tus manos? Y este hombre le dice, pues si tú no vas, yo no voy. ¿Cuántos hijos a nosotros nos decían, tú vas a ir a la iglesia? Si tú no vas, yo no voy. Somos líderes, madres, somos líderes, aunque no quieramos tomar esa de ser líder. Tu hijo, tu hija te está viendo. Te está viendo, no puedo evitarlo, no puedo decirte ahora otra cosa porque tu hijo te está viendo cuando tú flaqueas, cuando tú te rindes, cuando tú lloras, cuando tú clamas a Dios, cuando tú le alabas a Dios. Él está viendo. Cómo tú le sirves a Dios con diligencia o, ay, no, que al cabo, al rato, deja que se acaben los cantos ahorita. Ellos están viendo. Ellos están viendo.
Yo, como les he dicho las veces que Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí, yo he dicho que mi hija estaba en el grupo de alabanza. Yo llegaba tarde. Qué irresponsabilidad cuando yo sabía que tenía una hija que estaba en la alabanza y que tenía que subir a cantar. Pero como la mamá llegaba tarde, ella tenía que esperar a que el pastor le dijera que subiera. Y hasta el día de hoy, hermano. Pero gracias a Dios que hoy me da la oportunidad de retomar, de hacerlo mejor. Pero ¿para qué vamos a esperar? ¿Para qué vamos a agarrar ese sentir de que lo hubiera hecho? Ya no podemos regresar el tiempo. Ahora podemos hacerlo de aquí para allá. Seguir adelante. Las maestras son madres espirituales de esos niños, de esos jóvenes, de esos adolescentes, del cunero. Porque administran la palabra de Dios, los están alimentando con la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También tenemos una responsabilidad como maestros, enseñarles la palabra de Dios a esos niños que Dios ha puesto en sus manos para que ustedes los alimenten espiritualmente. Así como esta mujer dice que el pueblo había sido oprimido cruelmente, hermanos, cruelmente. Cuando estábamos en el mundo que no conocíamos de Cristo, el enemigo nos oprimió cruelmente. Quiso hasta arrebatarnos a nuestros hijos, destruirlos a nuestros hijos. Yo tuve una noticia fatal de un hijo, pero yo corrí a Dios y le dije: Señor, tú no has cumplido lo que me has prometido. Todavía falta. Tú me diste una promesa, Señor. Yo estoy esperando en ella. Por la gloria de Dios, la misericordia de Dios, Dios sigue cuidando a mis hijos y los tiene con vida cada uno de ellos. Y le doy gracias a Dios. Porque así como esta mujer esperaba la intervención divina, yo también en estos días esperé la intervención divina. Señor, solamente tú. Que sea mentira lo que me acaban de decir, Señor, que sea mentira. Porque tú me has dado promesas para cada uno de mis hijos. Tú me las has dado, Señor, y no se han cumplido todavía. Yo sigo esperando, Señor. Uno de mis hijos será un predicador y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Él llevará la palabra en el nombre de Jesús. Pero hay un tiempo, me dice el Señor, hay un tiempo donde hay que esperar. Hay un tiempo donde el cuerpo está en temperatura, pero luego viene la resurrección por gracia de Dios. Y esta mujer era oprimido el pueblo de Dios. Y este hombre le dice, Barak, que él no iba a esa pelea si ella no iba. Y ella, como buena líder, le dijo: yo voy. Así nosotros, hermanas, como buena líder, debemos de estar siempre. Sí, mi hijo, vamos, esfuércese. Cuando mis hijos estaban un poco más, de la edad más, yo les recitaba 2 versículos. Les decía: y me alegré y me gocé con los que dijeron: a la casa de Jehová iremos. Cuando era tiempo de venir a la iglesia, ¿verdad? Se los decía. Y les decía también: y me alegré y me gocé con los que dijeron: a la casa de Jehová iremos. Y les decía: este es el día que ha hecho Jehová, me alegraré y me gozaré en él. Y esta mujer decidió ir. Dice ahí, vamos otra vez al libro de los Jueces, capítulo 5.
versículo 7. Dice, y las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Y lo dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Nos tenemos que levantar por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos. Ya basta el enemigo de querer venir y decir lo contrario de lo que usted ha escuchado de la palabra de Dios. Ya basta. Ciérrele la boca al enemigo y dígale que Dios le ha dado promesas para cada uno de sus hijos. Nosotros como Débora tenemos un compromiso con Dios. Tenemos responsabilidad con nuestros hijos de liderar nuestra casa, profetizar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, administrar justicia, que nuestros hijos estén haciendo lo justo delante de Dios. Ella fue la madre de Israel espiritual. La Biblia no habla, hermanos, de que Débora tuvo hijos. La Biblia no habla. Pero en estos pasajes de la Biblia nos enseña que ella se levantó como madre de Israel espiritual, destacando su papel como líder, como defensora, como cuidadora espiritual de la nación. La tierra tuvo durante el liderazgo de Débora 40 años de paz. Los hijos son una herencia, bendición del Señor, una responsabilidad que debemos valorar por encima de toda posición material. El rol de madre es crearlos en amor y guiándolos a la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo Jesús. Para finalizar, mis hermanas, un versículo que también es promesa de Dios. Pero antes de eso, el Señor me hablaba cuando yo leía el libro de los jueces de Débora. Débora tuvo todos estos privilegios, podemos decir, estas fuerzas. Todo lo que ella hizo no fue porque ella era Débora. El Señor me recordaba el Salmo 91. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Débora habitaba bajo el abrigo del Altísimo. Y ella moraba bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que cada una de nosotros, hermanas, como madre debemos de estar habitando, para poder nosotros hablar con valor, hablar lo que Dios nos ha mandado hablarles a nuestros hijos, para poder ser esas madres fuertes en la oración, decretando bendición sobre nuestros hijos. Y Dios nos da una promesa ahí en Isaías. Vamos al libro de Isaías. Al libro de Isaías 59, 21. Dice, y este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quién? Con nuestros hijos. Este es el pacto que haré con ellos. Mi espíritu que está sobre ti. El Espíritu Santo, madre, que ha venido sobre ti, sobre tu vida. Las palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Esa es la promesa que Dios nos da. El Espíritu Santo que ha venido sobre nuestras vidas, también a ellos serán llenos del Espíritu Santo.
y profetizarán, dice su palabra. Nuestros hijos profetizarán y nuestras hijas profetizarán.